Así van a escoger los beneficiarios del programa, entonces nos encanta que estén acá. Denle en suscripción, es gratis realmente. Dale like y comparte también. Puedes compartir este video para que muchas personas lleguen a la transmisión, se puedan enterar. Bueno, este documento que ustedes están viendo en pantalla, este documento es el nuevo documento que está colgado en sucot.gov.co. Este documento es el importante porque aquí está cómo se hará la selección de los beneficiarios del programa. Van a hacer unas modificaciones importantes, por eso les voy a contar así. Leemos y vamos como explicando, yo creo que todo va a quedar muy claro. Así van a escoger las familias. Hay muchas personitas que me han preguntado, incluso de manera personal, a veces en la calle dicen, usted es el que da la información, yo quiero preguntarle esto, lo otro. Los pagos que se van a venir de devolución del IVA a fines de mes, creemos, porque la resolución estaba publicada hasta el 18 o 19 de abril. Entonces, este proyecto de resolución tiene que quedar en firme después de esa fecha, después del 19 o 20 de abril en adelante. Lo firmará Gustavo Bolívar, si continúa siendo el director en su momento. Y entonces ahí ya queda en firme y se da la autorización para otra resolución ya de pago, ¿cierto? Del 2025, porque realmente es 2025 lo que está pendiente de pagos Prosperidad Social, porque ya que 2024 pues por fin se puso al día. Todavía no teníamos ni siquiera indicios de cuándo iba a ser los pagos del 2025, ¿cierto? Pero ya sabemos, anunciaron que era la primera semana de abril, pero ya, ¿qué vamos a hacer ahí? Rapidito le voy a contar, para no demorarlos aquí. Entonces, en este documento nuevo, esto es un documento nuevo, el artículo 1 está modificando el artículo 9 de la resolución anterior, que fue la 1827 de agosto del 2023, una resolución bastante vieja. Artículo 9, criterios para ordenar y priorizar del listado de hogares potencial. Aquí es donde les sirve la información a aquellos que me preguntan si yo soy potencial beneficiario o no. Entonces aquí quédese para que en estos 5 minutos que nos gastemos, pues vamos a conocer los criterios. El artículo 9 dice que hay unos criterios para ordenar y priorizar el listado de hogares potenciales. Cuando la demanda ciudadana supere la oferta, la conformación del listado potencial beneficiario del programa de compensación del IVA se realizará aplicando los siguientes criterios de priorización, de manera escalonada hasta completar el número total de cupos establecido por el programa, los cuales se encuentran enmarcados en las dimensiones que se presentan a continuación. Le van a revisar a ustedes, amigos que me están viendo, las condiciones socioeconómicas, teniendo como referencia la clasificación del registro social de hogares. Se ordenan los hogares según su capacidad de generar ingresos y calidad de vida. Este es un documento nuevo para que lo tengan muy presente, ¿no? Para el caso de la población indígena, las unidades de intervención se consideran en condición de pobreza extrema, o sea, no se va a tener en cuenta el tema del CISBEN, ¿no? Porque ellos no se los clasifica así, sino más bien después del resultado del cruce, miran quiénes son las familias en pobreza extrema y a ellos se les selecciona para entregar las ayudas. ¿Qué más se va a tener en cuenta? La composición del hogar considera las características del hogar según su conformación, jefatura monoparental, es decir, que esté una persona sola, ¿cierto? Liderando o siendo cabeza de hogar de esa familia, un número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años, eso también lo van a tener en cuenta, así como la presencia de personas que tengan discapacidad. Para muchos que me preguntan de discapacidad, sí, también los tendrán presente en el programa de compensación del IVA, que requieran asistencia personal o cuidado. ¿Qué van a tener en cuenta más? La demografía, dice, hace referencia a las características poblacionales de los integrantes del hogar. ¿Qué más van a tener en cuenta? Los programas sociales, pues van a analizar la concurrencia del hogar con otros programas, es decir, van a revisar si están recibiendo otras ayudas. Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicarán los siguientes órdenes de priorización. ¿Quiénes serán los primeros escogidos? Mucha atención a esta información, por favor. Esto es un documento que está ya en proceso para de aprobación. A partir del 19 en adelante ya quedará en firme. Si no se le hace modificaciones, quedará así, tal cual. En el primer orden, a quienes se les va a dar prioridad son beneficiarios elegibles, dice acá, hogares aquellos con jefatura monoparental. Atención a esto, por favor. Atención, aquellos con jefatura monoparental, o sea, papá, mamá, que estén solos, ¿no? En situación de pobreza extrema, grupo A, que tengan niños y niñas entre 0 y 5 años, ojo, que presenten alguna condición de discapacidad, que requieran atención personal o cuidado. En los hogares indígenas, aquellos que tengan niños y niñas entre 0 y 5 años en condición de discapacidad que requieran atención personal o cuidado. Entonces, mucha atención con este nuevo proceso. Hay unas prioridades. Esto es nuevo, amigos, por favor, para que le presten a total atención. Entonces, van a tener en el primer orden es hogares con, primero, jefatura monoparental, papá o mamá, en situación de pobreza extrema, que tengan niños entre 0 y 5 años que presenten alguna condición de discapacidad. Les van a dar prioridad. Van a ser escogidos en el primer orden, ¿cierto?
Los hogares indígenas también que tengan que tengan niños y niñas entre 0 y 5 años en condición de discapacidad que requieran atención personal o cuidado. Dice aquí, procedimiento para la ordenación de la lista. Primero se incorporan los indígenas y luego se procederá a incorporar los hogares ordenándolos de acuerdo con la clasificación en el SISBEN 4 o el registro social de hogares, siguiendo el siguiente orden. Primero, los hogares clasificados como A1, seguidos por el A2, luego el A3, luego el A4 y por último el A5. Miren, esto es muy claro, por eso estamos hablando de un lenguaje muy fácil para que ustedes por favor lo tengan muy presente. Escuchen por favor con atención, compartan esta información. Esto es nuevo, no se había visto en una resolución anterior, no se tenía esas prioridades. Ahora le dan prioridad primero a los hogares que tengan niños o niñas, hogares monoparental, ¿cierto? Papá solo, mamá sola, con menores entre 0 y 5 años y que tengan discapacidad tanto por SISBEN como población indígena. Y la escogencia va a ser primero los indígenas y luego se escogerán del SISBEN de acuerdo a la clasificación A1, A2, A3, A4, A5. Segundo orden, listo. Después de terminar el primer orden, que son los de discapacidad, hogares monoparentales con niños de 0 a 5 años y con discapacidad, se viene el segundo orden. En el segundo orden dice lo siguiente, mucha atención acá. Aquí abajo dice segundo orden. Hogares beneficiarios elegibles. Hogares aquellos con jefatura monoparental, nuevamente, papá, mamá solo en situación de pobreza extrema que tengan niños y niñas de 0 a 5 años, pobreza extrema, grupo A. Unidades de intervención indígena, aquellos que tengan niños, niñas entre 0 y 5 años. Ojo, ahora viene cómo ordenarán esa lista. Primero se incorporan los indígenas y luego se procederán a incorporar los hogares ordenándolos de acuerdo con la clasificación en el SISBEN 4 o el registro social de hogares, siguiendo el orden A1, A2, A3, A4, A5. Lo mismo con los de discapacidad, pues se aplica en el segundo orden también, ¿no? ¿Cómo se van a escoger los hogares? Listo, tercer orden, vamos para el tercero. El tercer orden dice, mucha atención, beneficiarios elegibles, hogares aquellos con jefatura monoparental, nuevamente, papá o mamá solo en situación de pobreza extrema, grupo A del SISBEN, ¿no? En los cuales al menos uno de sus integrantes presenta una discapacidad que requiere atención personal o cuidado. Mucha atención, aquí ya no está viendo la edad, ¿no? Aquí ya no está viendo la edad, eso es muy importante, no van a decirme Fabián, pero volvieron a repetir lo del primero, ¿no? Esta es el tercer orden, y aquí en el tercer orden dice que un hogar con papá, mamá solo, en situación de pobreza extrema, en los cuales al menos uno de los integrantes presente discapacidad, sin importar la edad. Y en los indígenas, aquellos en los cuales al menos uno de sus integrantes presente discapacidad que requiere atención personal. ¿Cómo se va a ordenar? Primero se incorporan los hogares indígenas y luego se procederán a incorporar los hogares ordenándolos de acuerdo con su clasificación en el SISBEN 4 y o en el registro social de hogares, siguiendo el orden A1, A2, A3, A4, A5. ¿Listo? Muy claro, creo que está ahí. El cuarto orden. Beneficiarios elegibles, aquellos en pobreza extrema, grupo A, que tengan niños, niñas entre 0 y 5 años que presenten alguna discapacidad que requiera atención personal o cuidado. Mucha atención a lo que está diciendo aquí. Aquellos hogares en pobreza extrema, diferente al 3 que dice jefatura monoparental, ¿no? En la tercera dice papá, mamá solo, y acá dice aquellos en pobreza extrema. Acá ya no van a tener en cuenta pues que si es solo papá o mamá sola, ¿no? Aquí dice aquellos hogares en pobreza extrema, o sea, puede estar el papá y la mamá, que tengan niños y niñas entre 0 y 5 años y que presenten alguna discapacidad que requieran atención personal o cuidado. El procedimiento ordenar de la lista es los hogares ordenándolos de acuerdo con la clasificación SISBEN 4 o el registro social de hogares. Empezarán con los primeros, que son el A1, A2, A3, A4, A5. El quinto orden, yo creo que el cuarto está muy claro. El quinto orden, beneficiarios elegibles. Hogares en situación de pobreza extrema, grupo A, que tenga niños y niñas entre 0 y 5 años, ¿cierto? Acá ya no dice con discapacidad, sino normal, normalito, no hay ningún problema. Claro está ahí, ¿no? Entonces el quinto orden dice procedimiento ordenar, pues se incorporan los hogares ordenándolos de acuerdo al SISBEN o el registro social de hogares, A1, A2, A3, A4, A5. Listo, muy claro está ahí. Sexto orden, beneficiarios elegibles, hogares en situación de pobreza extrema, en los cuales al menos uno de sus integrantes presenta una discapacidad que requiera atención personal o cuidado. Mucha atención a lo que dice el sexto orden. Hogares en situación de pobreza extrema, en los cuales al menos uno de sus integrantes presenta una discapacidad que requiere atención personal o cuidado. El procedimiento para ordenar la lista es: se incorporarán los hogares ordenándolos de acuerdo con la clasificación del SISBEN o el registro social de hogares, siguiendo el siguiente orden. Primero los beneficiarios clasificados en A1, luego A2, A3, A4, A5. ¿Listo? Séptimo orden, beneficiarios elegibles.
aquellos en situación de pobreza extrema, grupo A, que no se encuentran categorizados dentro de las órdenes de priorización descritos anteriormente. Entonces, a los anteriores, de pronto a los que de pronto no tengan con discapacidad o menores de 0 a 5 años, pues aquí ya los van a tener en cuenta. Entonces, mire, hogares dice aquellos en situación de pobreza extrema y que no se encuentren caracterizados dentro de las órdenes de priorización descritas anteriormente. Los hogares indígenas también, ¿no? Aquellos que no se encuentran categorizados dentro de las órdenes de priorización descritas anteriormente, también en el presente artículo. Procedimiento de ordenación, primero se incorporan los indígenas y luego se incorporan los del CISBEN o el Registro Social de Hogares con el siguiente orden A1, A2, A3, A4, A5. Octavo orden, mucha atención a esto, beneficiarios elegibles. Hogares aquellos en situación de pobreza monetaria moderada, o sea, aquí ya tocan el grupo B, amigos, por fin tocan el grupo B, mucha atención si eres del grupo B. Aquí está para que prestes total atención a esta información. Aquí ya estamos hablando del grupo B. Aquí es que me enseñé el B, ¿dónde lo dejaron? Aquí está hablando del B. Dice aquellos en situación de pobreza monetaria hasta el nivel B4, ojo, hasta el B4. Recuerden que el B se compone hasta el B7. Del CISBEN 4 o el Registro Social de Hogares. ¿Cómo se ordenará? Se incorporan los hogares ordenándolos de acuerdo con su clasificación en el CISBEN 4 o en el Registro Social de Hogares siguiendo el siguiente orden. Primero los hogares clasificados como B1, luego los B2, luego los B3 y por último los B4. Hágame saber en los comentarios si hay de pronto algún B beneficiario, porque realmente los B han sido muy pocos beneficiarios, entonces pues hay que estar pendientes a ver cuando ya publiquen o permitan la consulta individual. Y viene ya el artículo 2, porque este era el artículo 1. A ver, vamos a regresarnos acá arriba. El artículo 1, modifíquese el artículo 9, la resolución 18, quedará así. Listo, y el 2 dice lo siguiente. El artículo 2 dice lo siguiente, mucha atención. El artículo, a ver, sexto orden, séptimo, octavo. Artículo 2 dice adiciones, el artículo 9A, 9A de la resolución 1827 del 24 de agosto de 2023, el cual quedará así. El artículo 9A dice criterios de desempate. O sea, cuando hayan empates, ¿no? Es decir, por ejemplo, encontraron muchas familias que tienen similitudes, pero como solo el límite son 2 millones, entonces tiene que haber como una priorización, tienen que a ordenar. Dicen, pero bueno, nos superamos los 2 millones, tenemos que entre estos que tienen las mismas características, tenemos que seleccionar a ver cómo los priorizamos, porque recuerden, repito, hay un límite de 2 millones. Listo, entonces aquí han hecho o han colocado unos criterios de desempate para la ordenación y priorización del listado de hogares potenciales beneficiarios. Si la oferta institucional se llena, al aplicar cualquiera de los anteriores órdenes establecidas en el artículo 9 de la presente resolución y se presentan un empate, el listado de potenciales beneficiarios se consolidará únicamente aplicando los siguientes criterios. O sea,